Mi nuera siempre se llevaba el almuerzo al trabajo. Ese día se le olvidó, así que decidí llevárselo yo misma a su oficina. Cuando le dije su nombre a la recepcionista y mencioné que trabajaba en el departamento de proyectos, la chica me miró con cierta incomodidad y luego negó con la cabeza. Lo siento, señora, en la lista de empleados nunca ha habido nadie con ese nombre. Me quedé helada. Durante 2 años, ella me había dicho que era jefa de departamento en esa empresa. Supe que tenía que descubrir la verdad. Y lo que encontré después, nunca lo voy a poder olvidar. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me desperté cuando todavía estaba oscuro y el aire tenía ese frescor del amanecer. Me levanté para preparar pollo en mole, el platillo favorito de mi nuera, y Leana, para su almuerzo. Matías, mi hijo, bajó primero. Conservaba esa costumbre de niño, rodear por detrás, darme un beso en la mejilla y luego servirse una taza de café negro bien cargado. Poco después, bajó Ileana. Ya estaba vestida con su ropa de oficina, impecable, el cabello recogido en un moño perfecto. Nos saludó con apuro, se tomó de un trago el jugo de naranja que acababa de exprimirle y murmuró rápido: «Mamá, Matías, ya voy tarde a la reunión». Mientras agarraba el bolso y las llaves del auto sobre la mesa, pasó de largo la lonchera plateada que había dejado justo al lado. Le grité: «Ileana, tu almuerzo». Pero el rugido del motor encendiéndose en el patio ahogó mi voz. Miré la lonchera olvidada sobre la mesa y sentí una punzada en el pecho. Al principio pensé que quizás la comería cuando regresara, pero no dejaba de imaginarla comiendo cualquier sándwich barato de alguna tienda, a toda prisa, como siempre. Trabajaba tanto, ¿cómo podía alimentarse así de mal? Entonces se me ocurrió una idea. ¿Y si se la llevo a la oficina? Sería una linda sorpresa. Seguro se emocionaría. Dicho y hecho, coloqué la lonchera con cuidado dentro de una bolsita de papel color beige. Me cambié por un vestido de flores bien arreglado y pedí un taxi. El taxi se detuvo frente a un rascacielos imponente en el centro de la ciudad. Las letras plateadas de Grupo Solimar S.A. brillaban bajo el sol. Sentí una pizca de orgullo inflándome el pecho. Mi nuera trabajaba en un lugar de lo más impresionante. Entré por la puerta de vidrio del vestíbulo y me acerqué a la recepción. Le sonreí amablemente a la joven sentada allí. «Hola, soy Leonor Reyes. Vengo a dejarle el almuerzo a mi nuera, Ileana Reyes. Trabaja en el departamento de proyectos». La recepcionista me devolvió la sonrisa y comenzó a teclear el nombre en la computadora. Pero, de repente, su sonrisa se desvaneció. Me miró con cierta incomodidad en los ojos. Luego dijo, palabra por palabra, con claridad y sin titubeos: «Señora, aquí no trabaja nadie con el nombre Ileana Reyes». Me quedé helada. Los oídos me zumbaron. «Eso no puede ser», balbuceé, forzando una sonrisa. «Seguro estás confundida. Mi nuera ha trabajado aquí por 2 años». La joven negó con la cabeza, esta vez con más seguridad en la voz. «Estoy segura, señora. Revisé la lista de empleados actuales y también la de los que se fueron en los últimos 5 años. Nunca ha habido nadie llamado Ileana Reyes trabajando en Grupo Solimar S.A». Me temblaban las manos, tanto que tuve que apretar fuerte las asas de la bolsa. La lonchera, que antes no pesaba nada, ahora se sentía como una roca. Todo el sonido del vestíbulo se desvaneció. Solo retumbaban esas palabras en mi cabeza. Nunca ha habido nadie llamado Ileana Reyes. No recuerdo cómo salí de ese edificio. Solo sé que estaba de pie en la vereda, entre una marea de gente yendo y viniendo, pero yo me sentía completamente sola y perdida. Al llegar a casa, puse la lonchera sobre la mesa de la cocina. Durante toda la tarde, iba y venía por la casa, mirándola como si fuera algo extraño. Esa noche, Ileana llegó a casa. Se la notaba cansada, pero con una gran sonrisa en el rostro. Se quitó los tacones y se dejó caer en el sofá, quejándose. «Ay, mamá, hoy tuve una reunión durísima con unos socios japoneses. Estoy rendida». Yo solo le devolví una sonrisa forzada mientras ponía la comida en la mesa. La cena transcurrió en silencio por mi parte.
Ileana comía con buen apetito. Incluso comentó alegremente: «Mamá, tu comida siempre es la mejor del mundo. Menos mal que hoy el jefe nos invitó a un banquete en un restaurante japonés, si no, me habría muerto de hambre desde la tarde». Esa mentira fue como un cuchillo en el corazón. No dije nada. Solo bajé la mirada y removí con la cuchara una sopa ya fría. La risa de Matías, bromeando con su esposa y preguntando sobre la reunión tensa, me sonaba extraña, como si viniera de otro mundo. Esa noche, yo estaba acostada en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente la luz tenue de los faroles reflejada en el techo. La imagen de la sonrisa radiante de Ileana durante la cena de esa noche, la forma en que elogió mi comida, se repetía una y otra vez. Pero luego, esa sonrisa se rompía, superpuesta con la imagen de la firme negativa y la mirada incómoda de la recepcionista del grupo Solimar. Esas dos imágenes opuestas giraban una sobre otra, atormentándome. ¿Cómo puede alguien mentir con tanta tranquilidad? ¿Cómo pudo inventarse toda esa historia del jefe que la invitó y los socios japoneses sin mostrar ni un poco de vergüenza? Mi mente, incapaz de aferrarse a una realidad escurridiza, empezó a vagar hacia el pasado, hacia Guanajuato, hacia nuestra casita con paredes amarillas como el sol. Recordé el olor a tiza y a papel viejo del aula donde enseñé literatura durante 30 años. Recordé a mi esposo, como siempre se levantaba antes que yo para prepararme una taza de café con leche caliente, que me despertaba de una manera más dulce que cualquier alarma. Mi vida entonces era tan simple, tan honesta. Todo era claro, en blanco y negro, como las letras en una página. Y luego recordé el día en que Matías trajo a Ileana por primera vez a casa. En ese entonces, debo admitirlo, era una muchacha dulce y respetuosa. No trajo regalos caros, solo una bufanda tejida color verde esmeralda. «Aquí hace más fresco que en mi pueblo», dijo con voz tímida. «Elegí esta bufanda, espero que le guste, mamá». Y me llamó mamá con una naturalidad, con una cercanía que derritió el corazón de esta madre soltera. Pensé que, por fin, Matías había encontrado un puerto seguro, una buena muchacha. Pero ahora, en la oscuridad, los recuerdos sueltos, los detalles que alguna vez pasé por alto o decidí ignorar, resurgen con una nitidez que asusta. Hace como 6 meses, Ileana regresó muy tarde tras una fiesta de fin de año de la empresa. Cuando entró a la casa y me abrazó, un perfume extraño me golpeó directo en la nariz. No era el aroma suave a jazmín que solía usar cada mañana para ir al trabajo. Este era un olor intenso, con un toque salvaje de almizcle y ámbar, una fragancia tan seductora que causaba inquietud. Fruncí el ceño y pregunté: ¿perfume nuevo? Huele diferente. Ileana solo sonrió, un poco cansada. No, mamá. Seguro me quedé impregnada con el de alguna compañera. La fiesta estuvo muy ruidosa. En ese momento le creí. Aparté esa pequeña duda, diciéndome que era una vieja quisquillosa. Luego, hace como 3 meses, yo y unas amigas estábamos tomando café en la planta baja de un centro comercial grande. A través del vidrio, vi por casualidad el sedán blanco de Ileana en el estacionamiento. Pero ella no entró a comprar nada. Su auto estaba aparcado en un rincón apartado. Un hombre alto, con traje negro y lentes oscuros que le cubrían casi toda la cara, bajó de un Mercedes negro reluciente. No dijo una palabra, solo le entregó a Ileana un sobre marrón, bastante grueso. Ileana lo tomó rápidamente, miró a su alrededor como si temiera ser vista, y se subió de inmediato a su auto y se fue. Todo pasó en un instante, como una escena de película de espías. Mi corazón se saltó un latido, pero me tranquilicé. Seguro era documentación importante de la empresa. Ileana es gerente de proyectos. Asuntos confidenciales como ese son normales. Y el recuerdo más reciente, el que ahora me pone la piel de gallina. Solo fue el mes pasado, cuando ayudé a Ileana a limpiar su auto antes de que lo llevara a su mantenimiento rutinario. Cuando abrí el compartimento de la guantera para limpiarlo, cayó al suelo un recibo pequeño. Por curiosidad, lo recogí. Hotel Flamingo en Querétaro. Pago en efectivo por una habitación doble, 2 noches. Lo que me puso la piel de gallina fue que recordaba perfectamente
que esa semana Ileana nos dijo a todos que tenía que ir sola por trabajo a Monterrey, una ciudad que está en la dirección totalmente opuesta. Me quedé paralizada, con el recibo en la mano que parecía una brasa ardiente. ¿Por qué Querétaro? ¿Por qué una habitación doble? ¿Por qué pagar en efectivo? 1000 preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero entonces, el amor por mi hijo y el deseo de mantener la paz en la familia ganaron. Me mentí a mí misma diciéndome que tal vez era un recibo de algún viaje antiguo que ella había olvidado tirar. Temblando, lo volví a poner en el compartimento y cerré la puerta de golpe, como si intentara sellar un secreto aterrador. Esta noche, acostada en la cama a oscuras, esos recuerdos dispersos de pronto se conectaron con lo ocurrido en Grupo Solimar. Ya no eran fragmentos sin sentido, eran piezas de un mosaico que, al juntarlas, revelaban una imagen que yo no quería enfrentar. Ya no eran coincidencias, eran eslabones de una cadena de mentiras construidas con precisión. El sueño no vino a mí anoche, o mejor dicho, no me permití dormir. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual, pero no para ir a la cocina. Solo me preparé una taza de té de manzanilla para calmar mi corazón acelerado. Durante el desayuno, me esforcé en mostrarme tranquila, preguntándole a Matías sobre el avance del nuevo proyecto, y le serví un trozo de pan tostado. Tenía que actuar, ser una actriz mejor que Ileana. Cuando los dos casi terminaban de comer, aclaré la garganta, tratando de sonar lo más natural posible. Hoy tengo cita con el doctor Álvarez para revisar mi rodilla. Su consultorio está hasta la zona comercial de El Campanario, así que saldré temprano. Era una mentira descarada. El doctor Álvarez, quien me atendió durante 10 años, se jubiló y se fue a vivir a su pueblo el año pasado. Matías levantó la vista, algo preocupado. ¿Vas a ir sola, mamá? ¿Quieres que pida permiso y te lleve? No hace falta, hijo, respondí rápido, agitando la mano. Pido un taxi y ya está. Tú tienes muchas cosas que hacer. Para que la actuación fuera más creíble, levanté el teléfono fijo, fingí marcar un número y me lo puse al oído. Hablé con una línea silenciosa, con un tono claro para que ambos me escucharan. ¿Aló? ¿Consultorio del doctor Álvarez? Sí, habla Leonor Reyes. Solo quería confirmar mi cita de las 10:30 de la mañana. Sí, gracias. Colgué y miré a Ileana. No mostró ninguna reacción especial, solo asintió sin interés. Entonces cuídese, mamá, suerte en la cita. Luego se apresuró a tomar su bolso y se fue, dejando atrás su conocido perfume de jazmín. Su indiferencia me dio un pequeño alivio, pero también me rompió el corazón. Ella confiaba en mí, porque nunca imaginó que yo también podía mentir. No pedí un taxi. La experiencia de toda una vida me decía que, si uno quiere seguir a alguien, la mejor manera es mezclarse con la multitud. Caminé hasta la parada de autobús más cercana y elegí un asiento escondido cerca de la ventana. Desde allí podía ver claramente el sedán blanco de Ileana entre el tráfico de la mañana. El corazón me golpeaba el pecho. Cada vez que otro coche se interponía, contenía la respiración por miedo a perderla de vista. El auto de Ileana iba justo en dirección a la zona comercial de El Campanario. Por un momento, una débil chispa de esperanza se encendió en mí. ¿Y si estaba siendo demasiado desconfiada? ¿Y si la recepcionista se equivocó y ella realmente trabajaba en otra sucursal de Grupo Solimar cerca de aquí? Pero esa esperanza se desvaneció al instante. Al llegar a la intersección familiar, en lugar de girar a la derecha hacia la calle que llevaba a la torre de vidrio y acero, Ileana siguió de frente, la pasó de largo y se adentró en una zona residencial de lujo, donde las casas blancas con muros altos se escondían tras cercas de arbustos cuidadosamente podados. Se estacionó en una esquina sombreada por árboles de jacaranda de un morado intenso, luego caminó hacia una cafetería de aspecto muy elegante. Una bugambilia rosa brillante colgaba en cascada, cubriendo por completo el toldo. Un pequeño cartel de madera decía, «El jardín secreto». Ese nombre era una burla cruel a mi situación. Bajé del autobús en la siguiente parada, caminé de regreso y encontré un escondite perfecto detrás del seto al otro lado de la calle. Desde ahí podía ver todo. Ileana eligió una mesa en un rincón apartado del jardín. Unos 5 minutos después, un auto negro reluciente con chofer se detuvo frente al café. Una mujer mayor, tal vez de más de 60 años, bajó del vehículo.
Llevaba unas enormes gafas de sol que le cubrían casi todo el rostro, y su cuello y manos brillaban de joyas con diamantes. Aunque estaba a cierta distancia, podía sentir el aura de frialdad y poder que emanaba de esa mujer. Se sentó frente a Ileana. No se saludaron como amigas. Solo intercambiaron unas pocas palabras, breves y frías, como si fuera una transacción. Luego, la mujer colocó un gran bolso color crema de Hermès sobre la mesa y lo empujó hacia Ileana. Ileana asintió, tomó el bolso y se levantó para entrar al café, hacia el cartel que indicaba los baños. La mujer mayor se quedó sentada, tranquilamente pidió un espresso, sacó su teléfono y empezó a revisar algo, como si nada. Yo esperé. El tiempo se volvió espeso. Las piernas me dolían, el corazón me ardía de angustia. 10 minutos, 15. Y entonces se abrió la puerta de vidrio del café. Quien salió no era la Ileana que yo conocía. Era otra mujer, una desconocida con la apariencia de mi nuera. Su cabello, antes recogido, ahora caía suelto en ondas suaves sobre los hombros. Su rostro estaba maquillado con intensidad, labios rojos como cerezas maduras y ojos delineados con sombra oscura. La mirada atrevida y provocadora. Y la ropa. Dios mío, el conjunto de oficina sobrio y elegante había desaparecido. En su lugar, llevaba un vestido de tirantes de satén color vino tinto. El vestido era escandalosamente corto, ceñido a cada curva de su cuerpo y con un escote en la espalda que dejaba ver casi toda su piel blanca. La chica, no, esa mujer, regresó a la mesa. La ropa de oficina de la mañana estaba doblada con cuidado dentro de una bolsa de plástico sin marca. Luego la metió en el bolso de marca color crema. Una transformación perfecta. La mujer mayor no dijo ni una palabra. Solo lanzó una mirada rápida a Ileana como si evaluara un producto. Luego se puso de pie y dejó unos billetes sobre la mesa. Las dos caminaron juntas por la calle. Yo me quedé paralizada, pero mi instinto me obligó a seguirlas. Mantuve una distancia segura, con el corazón hecho trizas. Cada paso de Ileana con esos tacones, cada movimiento de cadera en ese vestido rojo, era como un martillazo sobre mi confianza. Se detuvieron frente a un edificio de 3 pisos, de arquitectura clásica, pintado de blanco marfil. No tenía ningún letrero comercial. Todas las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas de terciopelo color vino. Solo había una pequeña placa de bronce en la pared, con las palabras grabadas Club Diamante. La mujer mayor sacó una tarjeta negra y la pasó por un lector escondido cerca del marco de la puerta. La pesada puerta de roble hizo un clic seco y se abrió. Ambas desaparecieron en la oscuridad del interior, dejándome sola en la acera, con el cuerpo helado a pesar del sol abrasador del verano. Al llegar a casa, entré a la cocina como una sonámbula. Intenté servirme un vaso de agua, pero me temblaban tanto las manos que el agua se derramó sobre la mesa. Tuve que sostenerme del borde de la cocina y respirar profundo varias veces para poder calmarme un poco antes de que Matías regresara del trabajo. No podía dejar que mi hijo me viera en ese estado. Tenía que ocultarlo. Al igual que Ileana, yo también tenía que aprender a usar una máscara. Para completar la mentira de la mañana, entré a la habitación, tomé el frasco de ungüento y me lo froté en las rodillas, que en realidad no me dolían. El fuerte olor del ungüento se esparció por la casa. Al menos hacía que todo oliera como si alguien enfermo hubiera vuelto del médico. Esa noche, el ambiente durante la cena era extrañamente denso. Sentía como si una piedra enorme estuviera presionando sobre la mesa. Matías, el alma de la casa, seguía hablando con entusiasmo, sin notar nada. Mi hijo contaba feliz sobre problemas con el concreto y el acero en la obra, sobre un nuevo plano de diseño que habían aprobado. Ileana, en cambio, se notaba un poco cansada. Comió muy poco y solo asentía de vez en cuando a lo que su esposo decía. Su sonrisa se veía apagada y ni el maquillaje lograba cubrir el cansancio en su mirada. Esperé a que Matías hiciera una pausa en su relato, justo cuando él, distraído, estaba sirviendo un trozo de carne en el plato de su esposa. Carraspeé suavemente y traté de hablar con el tono más casual posible, como si fuera una anécdota sin importancia para matar el tiempo. Esta tarde hablé por teléfono con doña Carmen.
Me contó que fue a hacerse las uñas a un salón que está justo al lado del Club Diamante, allá por el campanario. Recalqué a propósito el nombre Club Diamante y observé a Ileana por el rabillo del ojo. La reacción de ella, aunque fue solo por un instante, no se me escapó. El tenedor de plata se quedó suspendido en el aire. Su mirada se llenó de un breve pánico. Las pupilas se le contrajeron, pero como una actriz profesional, recuperó la compostura de inmediato. Ileana soltó una risa forzada y seca. «Ay, mamá, yo creo que su amiga ya está medio mal de la memoria. Por esa zona solo vive gente con dinero. Seguro vio a alguien que se parecía a mí». Luego me lanzó una mirada afilada como una navaja. «Hoy estuve en la oficina en reuniones desde la mañana hasta la noche, con la cabeza a mil. ¿De dónde iba a sacar fuerzas para andar paseando por ahí?». Después se volvió hacia Matías y su tono cambió a uno dulce y meloso. «¿Viste, amor? Tu mamá siempre está bromeando conmigo». Mi pobre hijo Matías cayó directo en esa trampa. Se rió y me miró con una expresión de suave reproche. «Mamá, tú siempre te preocupas de más. El trabajo de Ileana es muy exigente. No tiene tiempo para estar saliendo. Ella se esfuerza tanto, no la molestes». Sus palabras fueron como un baldazo de agua helada directo al corazón. Mi hijo, al que crié y eduqué con todo mi amor, ahora estaba del lado de esa mujer mentirosa, enfrentándose a su propia madre. Su ceguera me dolía más que las mentiras de Ileana. Esa noche no pude dormir. La descarada mentira de Ileana y la ciega defensa de Matías me hicieron darme cuenta de una verdad cruel. Hablar directamente con ellos era inútil. Yo no tenía nada en las manos. Mis palabras no eran más que sospechas, mientras que las de Ileana, aunque falsas, estaban envueltas en el amor de mi hijo. Necesitaba pruebas concretas, irrefutables, algo que destruyera esa máscara perfecta. Y entonces surgió una idea audaz y espantosa: cámaras de vigilancia. Apenas se me ocurrió, sentí asco de mí misma. ¿Poner cámaras en la habitación de mi hijo y mi nuera? Eso era una bajeza, una violación descarada a su privacidad, una traición a la confianza que me tenían. Yo, una profesora de literatura que toda la vida les enseñó a sus alumnos sobre los valores más nobles, estaba a punto de hacer algo tan oscuro, pero entonces, la imagen de Matías sonriendo feliz, al lado de una mujer que vivía una doble vida, volvió a aparecer. No podía permitir que mi hijo siguiera hundiéndose en esta mentira. La felicidad construida sobre el engaño tarde o temprano se derrumba, y cuando eso pase, Matías sufrirá 1000 veces más. Por Matías, por proteger a mi hijo, tenía que hacerlo. Aunque me convirtiera en la mala, tenía que hacerlo. A medianoche, salí de puntillas a la sala. No me atreví a usar el celular. Temía que me estuvieran vigilando. Usé el viejo teléfono fijo y marqué el número de Clara, la empleada que había estado con mi familia por más de 20 años. Ella estaba aquí desde que Matías era un niño. Lo quería como si fuera su nieto. Sabía que Clara jamás me traicionaría. Del otro lado, su voz sonó adormilada. Yo susurré, con la voz temblando por la preocupación y la culpa. «Clara, perdón por llamarte a esta hora. Yo necesito que me ayudes con algo totalmente secreto». No le conté todo lo terrible que había descubierto. No pude. Solo le dije que estaba muy preocupada por Matías, que sospechaba que Ileana nos estaba ocultando algo grave, algo que podría hacerle daño a mi hijo. Le pedí que me ayudara a instalar unas microcámaras que había estado investigando por internet desde la tarde. «Ya hice el pedido, lo enviarán a tu casa mañana. El miércoles, cuando vengas a limpiar como siempre, por favor colócalas en su dormitorio. Una en la esquina del estante, escondida detrás de unos diccionarios. Otra cerca del escritorio debajo de la mesa. Por favor, Clara, eres la única en quien puedo confiar». Clara guardó silencio por un buen rato, tanto que temí que me fuera a decir que no. Pude escuchar su suspiro pesado a través del teléfono. Finalmente, respondió con firmeza: «Señora, entiendo. Por usted y por el joven Matías, lo haré». Colgué con el corazón apretado. El lunes y el martes los viví en un estado de tensión absoluta. Intenté hacer mi vida normal: regar las plantas, leer, preparar la cena.
pero mi mente estaba en llamas. Finalmente, llegó el miércoles. Cuando Clara llegó como de costumbre, el corazón se me encogió. No dijo nada, solo al pasar por mi lado en el pasillo, me hizo un leve asentimiento, un gesto discreto, pero cargado de promesa. Entendí que las cámaras, esos ojos electrónicos sin alma, ya estaban guardados en su bolsa del mercado. Ese día, Ileana dijo que trabajaría desde casa para terminar un informe urgente. Era un riesgo y una oportunidad al mismo tiempo. Tenía que crearle a Clara un momento de libertad. Después del almuerzo, la invité intencionalmente a salir al jardín trasero a podar unas bugambilias que estaban floreciendo. «Ileana, ¿puedes ayudarme un momento? Estas ramas están muy largas y no alcanzo». Ella no parecía con ganas, pero no pudo negarse. Salimos al jardín y yo alargué la charla todo lo que pude. Le pregunté de todo, desde cómo abonar las rosas hasta el clima cambiante de estos días. Mi corazón latía desbocado en el pecho. Cada vez que oía un ruido dentro de la casa, el sonido de la aspiradora de Clara, algún roce, me sobresaltaba. Temía que Matías regresara de pronto a buscar algún documento olvidado. Temía que Ileana notara algo raro y quisiera volver adentro. Pero por suerte, ella estaba demasiado entretenida con su celular y solo me respondía de vez en cuando, sin ganas. Esa noche, la espera se me hizo eterna. La cena transcurrió en silencio. Matías e Ileana subieron a su cuarto temprano. Yo tenía que esperar hasta que la casa cayera completamente dormida. Cerca de la medianoche, cuando estuve segura de que ambos dormían profundamente, me levanté con cuidado. Cerré con llave la puerta de mi habitación, corrí bien las cortinas como si estuviera por hacer algo ilegal. Saqué la vieja tableta, con manos temblorosas la conecté al sistema de cámaras que Clara había instalado y me explicó por mensaje. La pantalla se iluminó. Apareció la interfaz de control. Había 2 archivos de video nuevos de ese día. El corazón me latía como un tambor de guerra mientras hacía clic en el archivo de video de la cámara escondida en el estante de libros. El ángulo cubría casi toda la habitación. Fui adelantando rápido las partes vacías. Y entonces apareció la imagen. Ileana estaba sola en la habitación. Eran más o menos las 4 de la tarde, cuando yo todavía estaba en el jardín. No estaba haciendo ningún informe. Estaba jalando el cajón inferior del armario y sacando una cajita de madera finamente tallada. De ahí, en lugar de joyas valiosas o cartas de amor, lo que sacó fueron varios fajos de billetes gruesos, bien envueltos con ligas. Todos eran billetes de la denominación más alta. Empezó a contarlos, moviendo los labios sin emitir sonido, y pasando los dedos por los billetes con una frialdad y destreza que daban miedo. Justo en ese momento, sonó el celular que estaba sobre su escritorio. Ileana miró la pantalla con una expresión de fastidio, pero igual deslizó el dedo para contestar y puso en altavoz. Como la cámara estaba lejos, no se escuchaba bien la conversación. Yo sentía que las tripas me hervían. Rápido cambié al archivo de la segunda cámara, la que estaba escondida cerca del escritorio donde ella se sentaba. Esta vez, el audio era claro, tan claro que cada palabra me heló la sangre. La voz de un hombre sonó por el altavoz. Tenía un tono grave y frío, sin una gota de emoción. ¿Aló? ¿Perla Negra? Perla Negra, un apodo. Contuve la respiración. Ileana respondió con una voz igual de fría, completamente diferente al tono dulce que usaba en casa. «Te escucho. ¿Qué pasa?» El hombre continuó con un tono autoritario, como si estuviera dando una orden. «Esta noche tienes cita a las 10 en la suite penthouse del Hotel Emperador. El cliente es el ministro, algo exigente. Asegúrate de prepararte bien. Ponte el conjunto de seda negra que le gustó tanto la última vez. Si haces un buen trabajo, te va a dar un buen extra». Cada palabra era como una aguja afilada clavándose en mis oídos, en mi cerebro, en mi corazón. Ileana colgó sin decir nada más. Suspiró. Un suspiro largo, cansado, lleno de hastío. Y luego, con la misma cara vacía, volvió a lo suyo. Contar dinero, como si la llamada que acababa de recibir fuera una simple agenda de negocios. Una cita más con un cliente habitual. Me quedé paralizada frente a la pantalla de la tablet. De pronto, el aparato se sintió helado entre mis manos. Todas las piezas sueltas que tenía en la cabeza encajaron solas de una forma brutalmente perfecta.
El edificio de la empresa no existía. El vestido rojo vino. El Club Diamante, los fajos de efectivo y ahora esta llamada. Todo estaba claro. Ya no era una sospecha, era una verdad aplastante. Mi nuera, la mujer que mi hijo adoraba y protegía con todo su ser, llevaba una doble vida. Y esa vida secreta era un trabajo que ni siquiera se puede nombrar. Un trabajo que se describe con frases como atender bien. Apoyé la frente sobre la mesa, con una náusea subiendo por mi garganta. Tenía que hablar con Matías. No podía permitir que mi hijo siguiera viviendo en esta mentira ni un día más, ni una hora más, ni un minuto más. Tiene derecho a saber quién es realmente la mujer con la que duerme cada noche. Merece saber la verdad, por cruel y dolorosa que sea. Me mentalicé. Sabía que esta sería la conversación más difícil de mi vida. Una charla que podría destrozarle el corazón a mi hijo e incluso romper el vínculo entre nosotros. Pero callar en este momento sería más cruel que la verdad. Esa mañana, el desayuno transcurrió como de costumbre, pero para mí, cada segundo era un peso muerto. Vi a Ileana untando mermelada de fresa en su pan con una sonrisa. Vi cómo besaba a Matías en la mejilla antes de salir a trabajar, y una repulsión me invadió. Su actuación era demasiado perfecta, perfecta hasta lo enfermizo. Esperé hasta que el sonido del motor del auto de Ileana se desvaneciera por la calle. En cuanto la puerta se cerró, entré al comedor, donde Matías seguía sentado leyendo el periódico y tomando el último sorbo de café. Me paré frente a él, respiré hondo para reunir todo el valor posible. Le hablé con la voz más tranquila que pude, aunque por dentro llevaba un huracán desatado. Matías, siéntate. Necesito hablar contigo. Es algo muy, muy serio. Mi cara tensa debió haberlo puesto nervioso. Dobló el periódico, dejó la taza sobre la mesa y me miró fijamente. ¿Qué pasa, mamá? Me estás asustando. No anduve con rodeos. Sabía que ante algo tan espantoso, cualquier introducción saldría sobrando. Empecé a contarle todo, con claridad y lentitud, como si estuviera haciendo un reporte. Le hablé del viaje a Grupo Solimar, de cómo la recepcionista me aseguró sin titubear que no había nadie llamado Ileana Reyes trabajando allí. Vi que Matías frunció el ceño, señal de duda. Le seguí contando cómo la seguí al día siguiente. El café, el jardín secreto, la mujer mayor y poderosa, y la transformación increíble de Ileana, de empleada elegante a mujer seductora en un vestido rojo vino. La expresión de Matías comenzó a pasar de la duda a la incomodidad. Le conté del Club Diamante, de la pesada puerta de madera que se tragó a mi nuera. Al ver que mi hijo seguía en silencio, con el rostro cada vez más endurecido, supe que mis palabras no bastaban. Saqué la tableta, mi única arma en ese momento. Sé que no me vas a creer. Vas a pensar que estoy vieja, que exagero, que le tengo celos a Ileana. Entonces, mira esto. Presioné play y puse la tableta sobre la mesa, con la pantalla hacia Matías. El video comenzó. Se veía a Ileana sola en una habitación, sacando fajos de dinero en efectivo. El rostro de mi hijo cambió rápido, de sorpresa a confusión, luego a un toque de enojo. Murmuró, ¿de dónde salió tanta plata? Y justo entonces sonó el teléfono. La conversación se escuchó con total claridad en el silencio de la habitación. ¿Hola? ¿Perla Negra? Esta noche tienes una cita a las 10 en la suite penthouse del Hotel Emperador. El cliente es el señor ministro. Ponte el conjunto de seda negro. Si lo haces bien, habrá un buen bono. Al terminar la última frase, Matías se puso de pie de golpe. Golpeó la mesa con furia, haciendo que el café se derramara sobre el periódico. ¡Basta ya!, gritó, con la cara encendida de rabia. Pero esa rabia no era hacia Ileana, era hacia mí. ¿Qué demonios estás haciendo, mamá? ¿Pusiste cámaras para espiar a mi esposa? ¿Estás invadiendo nuestra privacidad? Intenté explicarle desesperada. Matías, no tenía otra opción. Solo quería que vieras la verdad. ¿La verdad? Se rió con amargura, una risa que me destrozó el alma. La verdad es que nunca te cayó bien, Ileana. Siempre creíste que no era suficiente para mí. La odias y por eso inventaste todo esto para separarnos. Estás calumniando a mi esposa. Señaló la tableta, con los ojos llenos de furia. Ese video puede ser falso. Hoy en día cualquiera puede manipular un video. Esa voz puede ser editada. ¿Crees que soy idiota o qué?
Cada palabra de Matías era como una daga invisible que me atravesaba el corazón. No me creía. Aunque las pruebas estaban claras frente a sus ojos, él eligió no creer. Prefirió aferrarse a las dulces mentiras de su esposa antes que aceptar la dolorosa verdad que venía de su madre. El amor lo había cegado. Desesperada, le supliqué con la voz entrecortada: «Matías, piénsalo bien. Todas esas señales, el viaje de trabajo en Monterrey, pero los recibos estaban en Querétaro, las veces que llegaba tarde, todo tiene una razón». «Ya no quiero escuchar». Matías me interrumpió de forma brutal. Agarró su chaqueta y el llavero del perchero. «No puedo creer que seas capaz de hacer algo tan bajo. Estoy muy decepcionado de ti». Salió disparado por la puerta, sin siquiera mirarme. La puerta se cerró de golpe tras él, y el estruendo resonó en toda la casa vacía, como un trueno que marcaba una ruptura. Me dejé caer en la silla, sin fuerzas en el cuerpo. La tableta se deslizó de mis manos y cayó al piso de cerámica, por suerte sin romperse. La pantalla seguía encendida, repitiendo en bucle la escena en la que Ileana guardaba fajos de billetes con total frialdad. Estaba completamente sola en esta batalla. Las pruebas eran claras, pero mi hijo había elegido taparse los ojos. Aún peor, sabía con certeza que esa noche Matías le contaría todo a Ileana. La guerra fría que yo había previsto comenzó esa misma noche. Ileana regresó, y la máscara dulce que usaba se desvaneció. Su sonrisa radiante desapareció, reemplazada por miradas frías, evaluadoras, llenas de hostilidad. Ya no me decía mamá. Ahora, en su boca, yo solo era señora, una palabra vacía y distante. Señora, coma por favor. Señora, ¿me pasa la sal? Cada frase era como una pequeña puñalada al corazón. Las cenas se volvieron una tortura. Matías se sentaba en medio, tratando de actuar normal. Hablaba forzadamente sobre el trabajo, sobre un nuevo proyecto, pero nadie respondía. Yo solo bajaba la cabeza hacia mi plato de sopa, mientras Ileana deslizaba el dedo por su celular como si nada. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban y chocaban como chispas sobre la mesa. Una guerra silenciosa pero tensa. Sabía que Matías ya le había contado todo. Ahora Ileana era aún más cuidadosa. Ya nunca contestaba el teléfono dentro de la casa. Siempre salía al balcón y hablaba en voz muy baja. La puerta de su dormitorio siempre estaba bien cerrada. Todas las pistas parecían haberse esfumado. Me sentía completamente bloqueada e impotente, aislada dentro de mi propia casa. En medio de esa desesperación, recibí una invitación por correo. Papel elegante, letras doradas. Se invita cordialmente a la señora Leonor Reyes a la celebración del 40º aniversario del Colegio San Miguel, mi antigua escuela, donde dediqué casi toda mi carrera como profesora de literatura. Al principio no quería ir. Tenía la mente saturada. ¿Cómo podía disfrutar una reunión en medio de todo esto? Pero luego, al mirar la casa sofocante a mi alrededor, pensé que tal vez salir a respirar otro aire me haría bien. Necesitaba estar en un lugar donde me conocieran como la maestra Leonor, no como la suegra de Ileana, esa vieja molesta y desconfiada. El evento se celebró en el patio de la escuela, bajo las mismas jacarandas de siempre. El ambiente estaba cargado de nostalgia. Me reencontré con muchos colegas, nos abrazamos con alegría y recordamos viejos tiempos. Por un instante, casi olvidé el peso que cargaba. Mientras hablaba con la directora, una voz suave, algo tímida, sonó a mis espaldas. «Señorita Leonor, ¿es usted?» Me giré. Frente a mí había una mujer joven, rostro dulce, ojos grandes y un leve tinte de tristeza. Tardé un segundo en reconocerla. «¿Mireya? ¿Eres tú, mi alumna querida del equipo de literatura?» Ella asintió emocionada, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sí, soy yo. No pensé que volvería a verla». Nos saludamos con cariño. Mireya ahora es una diseñadora gráfica talentosa. Sigue conservando esa dulzura y timidez de siempre, esa forma de ser que siempre me hizo sentir un cariño especial por ella. Buscamos un banco tranquilo bajo un árbol para conversar. Después de preguntarle por su trabajo, su familia, ya no pude contener más todo lo que llevaba dentro. No entré en detalles, solo suspiré,
y le dije que tenía una gran preocupación, un problema complicado relacionado con mi nuera y con el hecho de que Matías no confiaba en mí. Sin pensarlo, solté: ojalá Ileana pudiera ser sincera con tu mamá y contigo al menos una vez. En cuanto pronuncié el nombre Ileana, vi cómo el rostro de Mireya se puso pálido. La tenue sonrisa que tenía desapareció de inmediato. Las manos con las que sostenía su vaso de jugo de naranja empezaron a temblar. Usted acaba de mencionar a Ileana Reyes, ¿cierto? La voz de Mireya se quebró, con una mirada llena de terror. ¿Ella es la esposa de Matías, su hijo? Asentí con la cabeza, sintiendo un mal presentimiento. Sí, ¿por qué lo preguntas? Los ojos de Mireya se llenaron de lágrimas. Trató de contenerse, pero los sollozos la vencieron. Rompió en un llanto desconsolado, con esos gemidos ahogados que nacen desde el dolor más profundo. Entre lágrimas, Mireya me contó una historia espantosa. Hace aproximadamente un año, cuando pasaba por dificultades en su trabajo de diseño y su familia necesitaba una gran cantidad de dinero, se topó con Ileana en un evento para empresarios. Ileana la reconoció de inmediato y fue muy amable y simpática. Le pintó un panorama brillante sobre un trabajo ligero y bien pagado. Asistir a fiestas VIP como acompañante, ayudando a empresarios mayores a tratar con sus socios. Ileana le dijo que, con su apariencia y su inteligencia, Mireya ganaría mucho dinero fácilmente. Confiando ciegamente en la imagen exitosa y en las dulces palabras de Ileana, Mireya aceptó. Pero la primera fiesta se convirtió en una pesadilla. No era un evento social, era una trampa disfrazada del brillo del Club Diamante. Mireya se vio acorralada, sin forma de rechazar, forzada a hacer cosas que iban en contra de su conciencia y dignidad. Luego usaron sus errores de aquella noche para chantajearla, amenazarla y convertirla, junto a muchas otras jóvenes, en aves enjauladas dentro de la jaula dorada de ese club. Mireya me contó que logró escapar porque, con valentía, escondió su teléfono y envió un mensaje de auxilio a su novio. Él pidió ayuda a una persona influyente del área de seguridad y lograron sacarla discretamente. Por vergüenza y miedo a represalias, nunca se atrevió a denunciar ni a contarle a nadie lo sucedido. La historia de Mireya fue como una puñalada directa al corazón, más dolorosa que cualquier traición que yo haya vivido. Mi nuera no solo se había corrompido, era un demonio, una depredadora con cara de ángel, capaz de arrastrar incluso a mi pequeña exalumna al infierno. Al verme en shock, temblando, Mireya también temblaba mientras sacaba su teléfono. Señora Leonor, ella no solo engañó a su familia, también destruyó la vida de otras personas. Yo todavía conservo los mensajes con los que me convenció. Incluso logré grabar algunos videos cortos del interior del Club Diamante antes de que me descubrieran y me quitaran el teléfono. Me entregó el celular. Me temblaban tanto las manos que casi lo dejo caer. En la pantalla estaban los mensajes con esas falsas promesas dulces de Ileana. Luego aparecieron videos borrosos, mostrando a chicas jóvenes con miradas vacías, usando ropa inapropiada, caminando como sombras por los lujosos pero fríos pasillos del club. Esto era justo el arma que necesitaba. Las pruebas no solo demostraban la culpabilidad de Ileana, sino también su crueldad. Sentía un dolor inmenso por Mireya y al mismo tiempo una furia incontenible. Pero por encima de todo, el miedo y la impotencia que me habían acompañado hasta ahora se desvanecieron por completo, dejando paso a una determinación de acero. No iba a permitir que ese demonio siguiera destruyendo a nadie más. Salí del evento escolar cuando ya estaba oscureciendo. El aire era fresco, pero dentro de mí todo ardía. La historia desgarradora de Mireya se había convertido en una carga de evidencia que llevaba conmigo a casa. Había copiado todo cuidadosamente en mi laptop. Ahora ya no era solo mi lucha. Era una batalla por justicia para una alumna a la que quería mucho. La casa me recibió con un silencio escalofriante. Sabía que Matías e Ileana aún no habían regresado. Coloqué la laptop sobre el escritorio, sintiendo que pesaba como si llevara encima una tonelada de tragedias. Esa noche, mientras limpiaba un poco la cocina, sonó el teléfono. Era Matías.
Su voz al otro lado de la línea sonaba cansada y distante, aún con el eco de la discusión de la mañana anterior. Mamá, esta noche tengo que quedarme más tiempo en la obra para cumplir con el cronograma. Surgieron algunos problemas que hay que resolver urgentemente. No creo que llegue. Cenen sin mí, tú e Ileana, ¿sí? No me esperen. Sí, ya lo sé. Ten cuidado. Contesté con voz seca. Al colgar, una sensación extraña se apoderó de mí. No era una coincidencia. Esta era la oportunidad que el destino había puesto frente a mí. Un enfrentamiento final, solo entre Ileana y yo, en la oscuridad de esta casa. Alrededor de las 9 de la noche, escuché pasos suaves en la escalera. Ileana bajaba desde el piso de arriba. Llevaba puesto un camisón de satén azul oscuro, una prenda que aparentaba relajación, pero sus ojos decían otra cosa. Eran fríos, filosos, llenos de desconfianza. Fue directo a la cocina, se sirvió un vaso de agua, luego se apoyó en la encimera, mirándome. Yo seguía sentada inmóvil en el sofá del salón que apenas estaba iluminado. La única luz provenía del reflejo amarillento de la calle. ¿Todavía no se ha ido a dormir? La voz de Ileana era helada, sin un atisbo de dulzura. Creo que deberíamos hablar con franqueza. Matías ya me contó todo, sé lo que hizo. Se acercó más, cruzando los brazos sobre el pecho, con un tono arrogante y amenazante. Le doy un consejo sincero. Dedíquese a ser una suegra vieja, a cuidar el jardín y cocinar. No se meta donde no le llaman. Sonrió con desprecio. El mundo en el que yo me muevo, usted no lo entiende. Y no debería intentar entenderlo. Es mucho más peligroso de lo que su mente de libro se imagina. Levanté la vista y miré fijamente esos ojos vacíos. Curiosamente, el miedo había desaparecido por completo. En su lugar, sentía un desprecio profundo y una compasión inmensa por sus víctimas. Podrás intimidar a chicas jóvenes e ingenuas que creen en tus palabras bonitas, pero a mí no me asustas, Ileana. Mi voz sonaba con una calma aterradora, la calma de quien ya no tiene nada que perder. Me levanté despacio, caminé hacia el escritorio y abrí mi laptop. La luz azul de la pantalla iluminó mi rostro. La pantalla mostró claramente las conversaciones de WhatsApp con palabras dulces y seductoras entre Ileana y Mireia. Mireia, ¿te acuerdas de ella, verdad? Dije sin apartar la vista de Ileana. Mi antigua alumna, una chica buena, talentosa, a la que tú empujaste sin piedad a ese lugar asqueroso solo por tu avaricia sin límites. El rostro de Ileana se descompuso. Por primera vez, vi que la máscara de tranquilidad de la muchacha se resquebrajaba. La confianza en sus ojos fue reemplazada por un destello de pánico imposible de ocultar. Seguía hablando, con voz clara, pronunciando cada palabra como martillazos. Te estoy dando una salida, Ileana, no por ti, sino por Matías. Piensa en las chicas a las que arruinaste la vida. Ellas también son hijas de madres como yo. Piensa en Matías. El hombre que te amó ciegamente y estuvo dispuesto a enfrentarse a su propia madre por defenderte. Entrégate. Si colaboras y confiesas todo, la ley podría mostrarte cierta clemencia. Por un instante de locura, tuve esperanza. Aunque fuera una chispa tenue, creí que aún le quedaba algo de conciencia, algo de miedo ante sus propios pecados. Pero Ileana soltó una carcajada. Una risa aguda, burlona, salvaje, rompió el silencio del cuarto. ¿Entregarme? ¿Clemencia? Dijo con una voz cargada de burla y desprecio. Ya está senil, señora. Esto es la vida real, la ley de la selva. Las débiles, tontas y ambiciosas como esa tal Mireia merecen ahogarse. Existen para servir a personas más inteligentes y fuertes como yo. Dio un paso más. Los ojos le brillaban de crueldad. ¿De verdad cree que esas pruebas ridículas pueden hacerme algo? ¿Sabe quiénes están detrás de mí? Ellos pueden hacerla desaparecer a usted y a su querida alumna sin dejar rastro. Sus palabras hicieron que la sangre se me congelara. Lo entendí todo. La parte humana de mi nuera había muerto hace mucho. Ya no había remordimientos ni posibilidad de redención. Solo quedaba el descaro de un demonio acostumbrado a las sombras y al poder. Cerré la computadora en silencio. El sonido seco del clic fue como una sentencia de muerte. Ya entiendo.
Ileana sonrió con soberbia, creyendo que había ganado. Subió las escaleras con ese mismo aire altivo de siempre. En cuanto supe que se había alejado, tomé el teléfono. Ya no me temblaban las manos. En la lista de contactos busqué un nombre que un viejo amigo de la policía me había dado por si acaso. Inspector Becerra. Sabía que no podía callar ni un segundo más. Esto ya no era un asunto familiar. Esto era un asunto de justicia. El timbre solo sonó una vez antes de que contestaran. Una voz masculina, madura y firme, se escuchó al otro lado. Habla Becerra. Inspector Becerra, dije con una voz que me sonaba extraña, temblorosa, pero decidida. Soy Leonor Reyes, profesora de literatura retirada. Disculpe por molestarlo a esta hora, pero tengo información urgente sobre una red criminal organizada. No me puse a hablar de mi dolor como suegra. Dejé los sentimientos a un lado y relaté los hechos de manera clara y directa, como si estuviera frente a un jurado. Tengo pruebas de una red que organiza encuentros comprometidos bajo la fachada de un club privado llamado Club Diamante. Una de las personas que lo manejan, que además es mi nuera, Ileana Reyes, está directamente implicada en el reclutamiento y posterior control de varias chicas jóvenes. Entre las víctimas hay una exalumna mía. El inspector Becerra escuchó en silencio. No me interrumpió, no mostró escepticismo. Su silencio profesional me transmitió confianza. Cuando terminé de hablar, solo hizo una pregunta, una que iba directo al grano. Señora Reyes, ¿está dispuesta a colaborar y entregar todas las pruebas que tenga? Debo advertirle que esto puede tener un gran impacto en su familia, especialmente en su hijo. Miré la casa iluminada, el cuarto en el piso de arriba, donde mi hijo dormía engañado. Pensé en el rostro de Mireya, bañado en lágrimas. Respondí con voz firme, sin una pizca de duda. Estoy lista, inspector. No hago esto por odio personal. Lo hago por las jóvenes que fueron dañadas y por mi propio hijo. Él merece saber la verdad y ser liberado de esta mentira, sin importar cuán alto sea el precio a pagar. Al día siguiente, como estaba previsto, me reuní con el inspector Becerra en una cafetería pequeña y discreta en otro barrio. Llevaba conmigo la laptop, algo que ahora valía más que mi propia vida. Dentro estaba toda la evidencia, videos de las cámaras ocultas, conversaciones por mensajes entre Ileana y Mireya, y también las grabaciones que Mireya había conseguido arriesgando su vida dentro del Club Diamante. El señor Becerra era un hombre curtido, con el rostro lleno de arrugas marcadas por los años, pero con una mirada firme y lúcida. Revisó cada evidencia con atención, anotando todo en una libreta pequeña. Prometió proteger al máximo la identidad de Mireya y la mía, y realizar la investigación de forma discreta y lo más rápida posible. Los días que siguieron fueron los más largos y tensos de mi vida. Vivía con el alma en vilo, llena de ansiedad. Cada timbre del teléfono, cada golpe a la puerta me hacía sobresaltar. Ileana parecía no sospechar nada, o quizás estaba demasiado confiada en las fuerzas que la respaldaban. Seguía saliendo temprano y regresando tarde, vestida con ropa de marca, lanzándome sonrisas frías de cortesía. Matías seguía distante, la brecha entre madre e hijo se hacía cada vez más grande. Solo me quedaba rezar para haber depositado mi confianza en el lugar correcto. Y entonces, una semana después, la justicia habló. Esa noche, estaba viendo la televisión en la sala. Matías acababa de llegar del trabajo. No se sentó conmigo, sino que se puso a leer unos documentos en la mesa del comedor. Un silencio tenso nos envolvía. Ileana aún no había regresado. El noticiero de las 7 fue interrumpido de repente por una noticia de último minuto. En la pantalla, una reportera estaba parada frente al edificio del Club Diamante, ese que jamás podría olvidar. Una franja en la parte baja decía: Policía desmantela red de prostitución de alto nivel, decenas de víctimas rescatadas. Mi corazón se detuvo. En la televisión aparecían imágenes de policías especiales, armados y con chalecos antibalas, irrumpiendo en el edificio. Revisaban autos lujosos y varios hombres de traje, junto con algunas damas elegantes, eran escoltados hacia afuera, todos con la cabeza gacha. Matías levantó la vista de sus papeles. Finalmente, la noticia había captado su atención. La cámara enfocó a una mujer esposada,
escoltada por 2 oficiales femeninas. Aunque el rostro estaba borroso como dicta la televisión, esa silueta, ese moño alto, el vestido azul marino de diseñador que vi en ella esa misma mañana, era inconfundible. Era Ileana. Justo en ese momento, como una burla del destino, la cámara captó por accidente el momento en que Ileana giró la cabeza y miró directo al lente. Sus ojos ya no mostraban arrogancia ni descaro, como aquella noche en que se enfrentó conmigo. Solo quedaba el pánico y un miedo visceral, el de una bestia acorralada. ¡Clac! La pluma que Matías sostenía cayó al suelo, haciendo un ruido seco y agudo en medio del silencio. Mi hijo se puso de pie de golpe, con la mirada clavada en la pantalla, temblando como si no pudiera creer lo que veía. Lentamente se volvió hacia mí. Sus ojos eran un torbellino de emociones, confusión, dolor, vergüenza y la amarga revelación de una verdad brutal. No dijo nada, solo se dejó caer al suelo, con las manos en la cabeza como si su mundo acabara de venirse abajo. Después de un largo rato, levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, la voz rota, cortada. «Mamá, lo siento, he sido tan ciego, no te creí». Me acerqué, me senté a su lado y abracé los hombros temblorosos de mi hijo. La tormenta ya había pasado. Se había hecho justicia, pero mi pequeña familia estaba rota sin posibilidad de reparación. Al día siguiente, el abogado de Matías vino a casa. El papeleo del divorcio se preparó rápidamente. Las noticias sobre el caso se difundieron por todas partes. Amigos, vecinos, comenzaron a murmurar y todas las miradas, llenas de curiosidad y lástima, se dirigían hacia nosotros. Matías y yo optamos por el silencio, enfrentando juntos las dolorosas consecuencias de la verdad. A mi hijo le tomó muchísimo tiempo recuperarse. Las primeras semanas casi no hablaba, solo iba al trabajo y regresaba para encerrarse en su cuarto. Algunas noches, al pasar por su puerta, escuchaba cómo se movía inquieto, suspiros pesados atravesando la madera. Sabía que mi hijo estaba librando una batalla interna terrible, con los recuerdos de un amor que ya no existía, con la verdad de una traición cruel y también con la culpa de no haber creído en su madre. Su corazón destrozado necesitaba tiempo para sanar y yo solo podía estar cerca, cocinándole en silencio sus platos favoritos, esperando en silencio. Un mes después, Matías renunció repentinamente a su trabajo en la gran firma de arquitectura. Me dijo, con voz tranquila pero con la mirada perdida: «Mamá, ya no quiero seguir persiguiendo proyectos lujosos ni rascacielos sin alma. He dedicado toda mi juventud a construir cosas enormes para otros, y no fui capaz de ver que los cimientos de mi propia familia ya estaban podridos desde hace tiempo». Después de unos meses en casa, mi hijo aceptó trabajar para un pequeño taller de diseño de un viejo amigo. Se especializan en remodelar casas antiguas, restaurando espacios cargados de historia. No es un trabajo que dé mucho dinero ni fama, pero veo a Matías sonreír más seguido. No es esa sonrisa forzada de antes, sino una sincera, serena, la sonrisa de alguien que ha encontrado paz en las cosas simples. Yo también empecé mi propio proceso de sanación. Limpié el jardín de atrás, que había estado abandonado por mucho tiempo, lleno de maleza como las penas que se habían acumulado en mi corazón. Me arremangué y arranqué cada hierba mala, removí la tierra endurecida, volví a plantar las flores que me gustaban, una enredadera de bugambillas moradas, algunos arbustos de lavanda fragante y una fila de rosales rojos a lo largo de la cerca. En especial, cuidé el limonero que había plantado mi esposo hace años, cuyas ramas estaban secas por falta de cuidados. El trabajo físico, el contacto con la tierra, el olor a plantas, me ayudaron a encontrar paz interior. Al ver los nuevos brotes crecer cada día con fuerza, sentía que mi propia vida también estaba resurgiendo de entre las ruinas. Una tarde de fin de semana, Matías regresó del trabajo y me encontró regando las plantas. No dijo nada, simplemente guardó su maletín, entró al cobertizo y sacó otra pala para empezar a remover la tierra en el surco junto a mí. Madre e hijo trabajamos en silencio bajo el atardecer. Ya no hacían falta disculpas ni consuelos. En ese momento supe que íbamos a estar bien.
que nuestras heridas sanarían. Mireya se convirtió en una visitante habitual en nuestra casa. Venía casi todos los fines de semana, siempre trayendo algún pastel casero que olía delicioso. Su presencia dulce y luminosa era como una brisa fresca que disipaba el ambiente pesado que quedaba. Fue lo suficientemente valiente como para testificar como testigo clave en el juicio. Ahora, Mireya trabaja en un centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia y abuso. La niña convirtió su dolor y su sufrimiento en fuerza para proteger y ayudar a quienes habían pasado por lo mismo. Una vez, mientras estábamos sentadas en el jardín, Mireya me tomó la mano y me dijo con voz sincera: «¿Sabe? Si ese día usted hubiera elegido quedarse callada por miedo o por mantener una paz falsa en la familia, quizás muchas otras personas estarían pasando por lo mismo que yo. Usted me enseñó la lección más importante, una que no se aprende en los libros. Hay que atreverse a decir la verdad, aunque duela». Con el paso del tiempo, las cicatrices en el alma también fueron desvaneciéndose. Ya no pensaba en Ileana con rencor. Solo pedía que, en los largos años que tendría que pagar por sus crímenes, ella encontrara el arrepentimiento y un poco de luz en su conciencia para lo que le quedaba de vida. Matías también. Una vez, mientras veíamos una película vieja, él me dijo de repente: «Mamá, creo que perdonarla también es una forma de liberarnos de verdad y seguir adelante. Guardar odio en el corazón solo nos cansa más». Sonreí, sintiéndome liviana por dentro. Mi hijo había madurado de verdad. Nuestra vida ahora es sencilla. Los sábados por la tarde doy una pequeña clase gratuita de literatura en la sala de mi casa para los niños del barrio. Quiero enseñarles a amar las palabras, a sentir la belleza de la literatura y, lo más importante, quiero enseñarles a usar su conocimiento y su sensibilidad para distinguir lo verdadero de lo falso en este mundo tan complejo. Una mañana de domingo, Matías y yo estábamos en el patio trasero, tomando té y contemplando el jardín. El limonero que había plantado mi esposo dio sus primeros frutos, dorados y brillantes bajo el sol de la mañana. La enredadera de bugambilias floreció con un color morado intenso, dando sombra a una esquina del patio. Nuestra vida ya no tiene lujos, ni fiestas ruidosas, ni mentiras disfrazadas de palabras bonitas. Pero es tranquila, es auténtica y es libre. Y para nosotros, eso es la verdadera felicidad. Alguna vez pensé que el silencio era la forma de proteger a los que amamos. Pero ese mismo silencio estuvo a punto de destruir la vida de mi hijo y la de muchas chicas inocentes. Cuento esta historia de venganza no para regodearme, sino para devolverle la justicia a Mireya, la pequeña alumna que fue engañada por un demonio con rostro de ángel. He visto con mis propios ojos cómo personas como Ileana usaban una fachada brillante para ocultar un oficio sucio, para atraer con engaños, manipular y luego amenazar a víctimas vulnerables, atrapándolas en un círculo de crimen. Quiero enviar un mensaje a quien sea que esté pasando por lo mismo. No tengas miedo, no te calles, alza la voz, cuenta tu verdad, porque cada testimonio, cada prueba, es un golpe más que debilita esa red de maldad. Y si una madre anciana como yo pudo enfrentarse a todo un sistema podrido, tú también puedes hacerlo. Porque la justicia no es para los poderosos, sino para quienes se atreven a luchar por ella. Los nombres y lugares en esta historia han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio por mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia que tengas para que nuestro contenido siga mejorando. Que Dios te bendiga siempre y estoy segura de que la valentía nos llevará hacia días mejores. Ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.